te cuento ahora que hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una jornada, bueno, pues de reivindicación para los más de 3 millones de españoles que conviven con alguna de estas dolencias. Falta financiación en las investigaciones, el diagnóstico suele tardar años en llegar y los tratamientos farmacológicos suponen un gran gasto para las familias al no estar siempre financiados por la Seguridad Social, a veces parcialmente y en otras, bueno, en fin, bastante más complicado que lo habitual o que lo esperable para este tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar de este asunto y de todos los problemas que se generan alrededor de esta cuestión. Lo hacemos con Dulce González, presidenta de la Asociación Chiari y Siringomielia del Principado de Asturias. Dulce, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Baudi Fernández, que es portavoz de la Asociación de Enfermos Neuromusculares del Principado de Asturias. Baudi, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y Carlos Velázquez Duro, que es socio y vocal de la Asociación de Afectados por Miastenia Gravis. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Bueno, Dulce, parece que... Bueno, comenzamos contigo, ¿eh? Estás por teléfono y vamos a iniciar la conversación, bueno, pues con tu intervención e iremos pasando por el resto de integrantes en esta tertulia. Bueno, pues hablaremos un poco de vuestra experiencia, ¿no? y de los problemas a los que os tenéis que enfrentar a partir del diagnóstico, que en algún caso es, en vosotros mismos y en otros, bueno, pues ha sido un diagnóstico que ha recaído sobre alguno de vuestros familiares. ¿Cuál es tu caso, Dulce? Pues yo, en mi caso, soy yo la afectada. ¿Cuál es la enfermedad que te afecta, Dulce? Chiari tipo 1. ¿Y cómo es esta enfermedad? ¿Cuáles son sus síntomas y sus, en fin, sus consecuencias? El Chiari tipo 1, pues es una enfermedad genética, nacemos con ella, y es, para explicarla de la forma más sencilla que tengo de poder explicarosla, es que la base del cráneo no se desarrolla lo suficiente y el cerebro no tiene espacio y busca una salida y se descuelga en el canal medular. Esta enfermedad produce más de 100 síntomas, tanto físicos, neurológicos, cognitivos, y aparte de eso, un 40 o 60% asocia siringomilia. La siringomilia se debe a que el líquido cefalorraquídeo no tiene fluidez y este forma quistes en el centro de la médula, destruyéndola. Baudi, ¿cuál es tu caso? Bueno, yo tengo una enfermedad, pero bueno, al ser un poco portavoz voy a hablar de las enfermedades más importantes. Entonces voy a hablar de las distrofias, en particular la distrofia de Duchenne y luego después de la atrofia de la médula espinal. En el caso de la distrofia de Duchenne, afecta ya a los niños, con lo cual empiezan a los 2 años a tener una marcha con muchas caídas, con mucha inestabilidad, incluso con problemas en la escuela de no aceptación, pues por estar ya en silla de ruedas, de tener que quedarse por no poner autocares adaptados a ir a las excursiones con los compañeros, de que no les inviten a los cumpleaños. Empiezan teniendo problemas ya sociales, tienen también problemas físicos, acaban en silla de ruedas, les afecta a la distrofina, que rompe la fibra del músculo, con lo cual acaban prácticamente pues hablando solamente. Apenas ya no pueden comer, ni pueden mover manos, ni pueden mover, tienen prácticamente el cuerpo paralizado y se mueren alrededor de los 30 años y alguno pues igual se le complica con el músculo cardíaco o los pulmones y entonces pues nos dejan antes. Tienen una vida muy triste. Ha salido un fármaco que el gobierno de España no aprobó. Se pidió ese fármaco como fármaco huérfano o fármaco compasivo para niños, porque han estudiado la clínica y les ha parecido mejor dar el tratamiento a niños de 5 años que todavía caminen algo. Entonces era muy complicado porque teníamos ya niños más mayores o personas ya de 30 años. Y cuando conseguimos este niño y lo pedimos al Principado como medicamento compasivo, lo deniegan sin saber por qué. Entonces, bueno, hemos ido la semana pasada, aprovechando que queríamos hablar de otro tratamiento que ha salido para los de la atrofia muscular espinal, pues fuimos a hablar con el responsable de farmacia, que es el señor, a ver que lo tengo por aquí,
el director general de Salud Pública, que es Antonio Molejón. Entonces estuvimos hablando con él y nos dijo que iba a mirar, que en un día miraba eso porque se le había denegado. Pero bueno, al día de hoy ya ha pasado, va a ser mañana 8 días y todavía no sabemos por qué a este niño se le ha negado. Luego, de la otra enfermedad que os voy a hablar, bueno, el medicamento esto se llama Ataluren, el medicamento. Hay dos comunidades, lo dan las comunidades autónomas, porque aunque el gobierno no lo haya aprobado, las comunidades autónomas una a una han decidido darlo. Solo hay dos en España que no lo han dado, la nuestra, la de Asturias y Castilla y León. Las demás lo están dando, comunidad por comunidad han decidido darlo como uso compasivo. Luego los de la AME, que llamamos que son atrofia de la médula espinal, prácticamente afecta la médula espinal y también afecta a todo el cuerpo. No pueden estar en silla derechos en silla de ruedas, ni pueden hacer absolutamente nada, hay que darles la comida y ya tienen problemas respiratorios y viven en unas condiciones bastante pésimas y además de pobreza. Tenemos personas que recurren a la asociación porque les han bajado un dinero que les daban de la ley de dependencia y se los han reducido en unos años, prácticamente cobran 100 y pico, 200 euros, con lo cual están viviendo algunos con pobreza eléctrica, es decir, no pueden poner calefacción, y con pobreza de poderse pagar incluso algún medicamento como el Fluimicil, que suelen tener muchos problemas respiratorios que se tienen que pagar, aunque económicamente estén mal. Este medicamento se aprueba mañana, el 1 de marzo, el gobierno español lo ha aprobado, pero luego es cada comunidad autónoma la que tiene que aprobarlo porque es la que tiene que económicamente pagar lo que valga este medicamento. Esto nos llevará tiempo, tendremos que salir a la calle, no sé lo que tendremos que hacer, pero así están las cosas, investigan afuera y los medicamentos son caros, con lo cual nuestros investigadores los formamos aquí en España y qué cosa más curiosa, gastamos nuestro dinero aquí con ellos, luego van al extranjero y los que investigan y sacan la medicación, no la cura, sino una medicación parcialmente para algunos que no va a ser la cura, sino una medicación parcial, para retrasar a lo mejor la rotura de esas fibras y en principio estamos, pues que igual tenemos que salir a la calle en breve periodo de tiempo, si nos lo deniegan también y si no hay presupuestos que se aprueben y hay prórroga, pues bueno, ahí estamos. Tiraremos por lo que podamos. Carlos, eres socio y vocal de la Asociación de Afectados por Miastenia Gravis. ¿Cuál es tu caso, Carlos? Bueno, yo soy afectado y en general los afectados de miastenia es una enfermedad neuromuscular sobrevenida, no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Como en todos los casos de este tipo de enfermedades, hay mucho que investigar y falta mucho por hacer. Realmente nuestra enfermedad lo que hay es de diferentes grados, depende de la afectación que puedas tener. Y bueno, pues nos afecta, hay algunos que solamente les afecta al principio a la vista, a un problema óptico de cerrar los párpados, y hay otros que afecta a cualquier tipo de músculo. En general, en mi caso concreto, por ejemplo, que es de lo que mejor puedo hablar, me afecta a la garganta, la lengua, los músculos de la boca, a la respiración. Y bueno, pues sobrelleva. Dulce, como nos cuentan tanto Carlos como Baudi, poco que celebrar hoy. Decimos que es es el día en el que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, pero es un día, lógicamente, más que de celebración, de reivindicaciones, Dulce. Reivindicaciones, pues tenemos que reivindicar, por desgracia, todos los días. Pero lo que nos suele pasar a todas las enfermedades raras es que la semana esta de enfermedades raras todo el mundo se acuerda de nosotros. Pero pasa esta semana y nadie ya nos recuerda. Estamos muy dejados de la investigación, de la administración, de profesionales formados, de médicos de atención primaria que conocen esas patologías. Son
tantas y tantas las necesidades que tenemos. Y es muy importante que se nos escuche, pero que se nos escuche y después se haga la labor desde la administración para mejorar nuestra calidad de vida. Justamente esa es, o ha de ser, debiera de ser, ¿no?, la consecuencia de esa escucha dulce. Baudi nos comentaba que sobrevenido a, bueno, pues a la noticia, al diagnóstico de una enfermedad rara, también, sobrevienen otros problemas como son los económicos, porque también lo comentábamos en el inicio de esta conversación, no todos los tratamientos están incluidos en la seguridad social, por lo tanto, el coste para el enfermo o para la familia del enfermo es mayor que el que pudiera suponer para otros enfermos con, bueno, en fin, con enfermedades no consideradas como raras. El coste de los medicamentos, cuando existen, es muy alto. También está el problema cuando te envían, se tiene la suerte de que te deriven a centros de referencia y cuando tenemos la suerte de que existan esos centros de referencia, que no en todos los casos los hay. Entonces, los gastos de viajes, de dietas, todo eso que no se cubre apenas o prácticamente no se cubre, empobrece mucho al núcleo familiar. También hay que tener eso en cuenta. Fisioterapia, logopedas, psicólogos, todo eso no lo cubre la administración. Ahora mismo lo estamos cubriendo las asociaciones, esa parcela tan importante para el afectado y para el familiar. Baudi, en vuestra asociación seguramente se encuentran muchas familias en situaciones similares. Tu relato justamente reproduce, ¿no?, esas experiencias. ¿Qué reclaman las familias? ¿Qué es lo que necesitan? Porque la investigación, como decimos, funciona con las limitaciones que ya conocemos y tratándose de enfermedades raras es incluso más difícil, que el mundo de la investigación se dedique a ellas. Voy a aprovechar para hacer un comentario. Cuando hablaba antes de la pobreza, las asociaciones, como también decía hace un momentín la compañera, estamos haciendo un trabajo sanitario y un trabajo social, de atención social. El sanitario es cuando llega alguien sin diagnóstico, el apoyo que da la asociación, con lo cual las asociaciones estamos apoyando sanitariamente. Cuando no hay diagnóstico, les guiamos, les decimos dónde tienen que ir, lo que tienen que hacer, les ponemos en contacto con otros afectados si ellos quieren, porque no todo el mundo quiere hablar de su enfermedad, pero los que sí quieren hablar los ponemos en contacto con otros afectados, que eso siempre ayuda. El saber que tú no eres única o único con una enfermedad de este tipo, eso siempre ayuda. Y luego tenemos familiares en estos años que están pasando tiempos de pobreza. Entonces les ponemos en contacto con Alimerca, porque ya llevamos varios años con esta situación, y entonces Alimerca les está ayudando con unos cheques, y en otros casos también Cáritas, y en otros casos el ayuntamiento, una señora concreta, le ofrecieron o el alquiler del piso o pagarle la luz. Entonces, en este momento somos tan importantes las asociaciones, no tenemos subvenciones apenas, tenemos que subsistir, como yo llamo, en la etapa de sobrevivir, haciendo cosas o simplemente ir llevando el día a día con las personas que nos llegan nuevas, que están a lo mejor muy deprimidas. Pues eso, nos falta desde servicios sociales, nos falta desde atención sanitaria psicológica y ese papel ahora lo estamos, sin financiación de ningún tipo, lo están haciendo las asociaciones. Carlos, seguramente compartes muchas de las experiencias que hemos escuchado en los relatos de Baudi y seguramente tendrás también algo más que decir al respecto. Sí, yo desde el punto de vista de la miastenia me gustaría resaltar dos cosas. Una es un problema que tienen casi todos los miasténicos al principio, cuando están en su trabajo y están en esos momentos en que empiezan a tener bajas y que llegan a tener un diagnóstico, etcétera, etcétera. Pueden pasar mucho tiempo y nuestra enfermedad es una enfermedad que físicamente no se ve
ve en el exterior no afecta nada, no ves mala cara, no ves mal color, no ves nada. Entonces, a todos esos que están todavía trabajando, uno de los lacras que llevan encima es que todo el mundo cuando les ve les dice qué buena cara tienes, pero ¿qué te pasa si estás estupendo? Y eso, laboralmente hablando, es un problema muy gordo que tenemos en la miastenia. Por otro lado, otra cosa que me gustaría también decir, desde nuestro punto de vista de la miastenia, es que uno de los problemas que hay es que una vez diagnosticados y estando en la supervisión médica, el acceso al especialista no es todo lo fluido y lo fácil que debería de ser. Nosotros, por ejemplo, solemos tener unas revisiones cada 6 meses cuando ya está una enfermedad estabilizada y bien tratada. Antes no, hasta que se llega a ese momento de estabilización, pues es más habitual la consulta médica. Pero a partir de ese momento, como te digo, estamos en el torno de los 6 meses. Y en nuestra enfermedad tenemos momentos en los que estamos mucho peor y momentos en los que estamos mejor. Cuando estamos peor no podemos acudir al especialista hasta dentro de 4 meses, que es cuando tenemos nuestra cita. Ese es uno de los graves problemas que tenemos. La atención es estupenda, en la atención pública que tenemos no hay ninguna queja. La queja es el acceso a esa atención. Porque hay un proceso dulce, un proceso de diagnóstico y hay un camino para llegar justamente al especialista que no sabemos si por listas de espera o por dificultad en el diagnóstico se prolonga mucho en el tiempo. Nosotros no tenemos la misma suerte que tienen en este caso los compañeros de miastenia. Nuestro diagnóstico suele mediar entre 5 o 10 años. Y generalmente los profesionales no conocen en profundidad la enfermedad. Nos suele pasar, nosotros el único tratamiento que tenemos es el quirúrgico, que es para intentar frenar la enfermedad, pero los síntomas, los dolores te quedan, en un 40 o 50% de los casos. Y hay veces que ni se frena la enfermedad, hay gente que se ha operado hasta 2 y 3 veces. El problema es que no conocen en profundidad la enfermedad, como venía diciendo. Y puedes ir a una consulta donde te indiquen tienes que operarte urgentemente para no quedarte en silla de ruedas y pides la segunda opinión y te puede decir el profesional que te atiende que el QIARI no tiene ninguna importancia, que no da síntomas, que te pongas a trabajar y que te relajes. Entonces, esto crea una frustración, una ansiedad, el no saber qué hacer, que es que deja a la persona y a la familia con otro problema más grande que la enfermedad, el no saber a qué hacer, a qué atenerse, qué debe de hacer. Entonces, ese es nuestro principal problema, que no hay un conocimiento sobre la enfermedad. Como nosotros también en un principio somos personas que estamos estigmatizadas porque la enfermedad no se ve en un principio. Entonces, tienes muy buena apariencia, los dolores que son crónicos y es una enfermedad progresiva no se ven y eso en este caso juega en contra de nosotros. Es un problema añadido, vamos a decirlo así. Entonces es muy problemático y debíamos de tener unos médicos de referencia, teníamos que tener un tratamiento multidisciplinar y un conocimiento, los profesionales debían tener un conocimiento sobre esta patología. Sobre esta hay muchas más, lógicamente. No quiero priorizar la enfermedad que yo tengo, lógicamente. ¿Baudi? Sí, una cosa que se me estaba olvidando y nosotros, lo que estaba comentando Dulce ahora, algo que se nos hizo realidad a los enfermos neuromusculares, es que el año pasado, en el 16, empezó a funcionar, el año pasado no, el anterior, empezó a funcionar ya en el 17, porque tuvieron que ir los médicos, una unidad de referencia para los enfermos neuromusculares, donde puedes ir o bien a través de la asociación o bien a través de tu especialista, de tu neurólogo. Entonces, esta funciona en Oviedo, en el UCA. Los profesionales fueron pues durante un año, primero medio año uno, luego después otro medio año otro, a Estados Unidos y a Inglaterra a formarse. Y en esta unidad te hacen todas las pruebas, o tú vas una vez al año, pero el día que vas
el médico ya te manda a hacer las pruebas ese mismo día. Es decir, para que tú no vuelvas, para que no tengas ese retraso, para que no tengas que andar con estas listas de espera, en ese día nos están comentando que les hacen todas las pruebas, con lo cual la gente que va está encantado, no ya con los profesionales, que no solo hay 2 médicos en esta unidad, en esta unidad hay 17 profesionales alrededor de esta unidad, con lo cual te hacen la analítica, te hacen la placa, te pinchan para saber el estudio, hacerte un estudio genético si previamente no lo tienes, y bueno, esa unidad nos ha venido bien porque nos ha evitado tener que salir fuera, sino desde aquí, desde Asturias. Pero claro, esa unidad hay que dotarla de medios económicos también, dotarla, profesionales hay, y hay un laboratorio que da gusto verlo, pero lógicamente tiene que estar dotado de dinero para que todo esto se mantenga en el tiempo y funcione al 100%. Carlos, en las asociaciones funcionáis, como comentaba Dulce y Baudi hace un momento, pues seguramente como, en fin, además de como grupo que ayuda económicamente a las familias que lo necesitan, pues también un apoyo emocional que es realmente importante, muy importante, especialmente en casos como estos. Sí, desde luego, el comentar entre un grupo de personas afectadas sus diferentes circunstancias y las cosas que a unos les vienen bien o les vienen mal, etcétera, etcétera, desahoga mucho y además yo creo que evita mucho psicólogo en algunos casos. A nosotros, desde luego, en nuestra asociación no tenemos esa vía de ayuda económica a los afectados, pero pues, además somos una asociación muy pequeñita, pero sí que nos reunimos y precisamente las reuniones más eficaces son esas, las de contraste de pareceres, podríamos decir. Tenemos ayuda de asistencia psicológica y de otro tipo, pero simplemente ese contacto con otros afectados es estupendo. Dulce, ese apoyo emocional importantísimo, lo comentabas hace un momento porque, y es importante resaltar algo que también has comentado, cómo se produce, bueno, digamos que se añaden problemas a los problemas, en fin, ya evidentes, ¿no?, de este tipo de diagnósticos, como la frustración y la ansiedad, a partir de, bueno, en fin, no saber muy bien a qué atenerse, no saber muy bien qué es lo que va a suceder, algo que incluso cuando se tiene el diagnóstico, pues continúa, ¿no? Es decir, el no saber qué va a suceder continúa incluso teniendo la certeza respecto del diagnóstico. Sí, continúa porque no hay profesionales, no hay un tratamiento profesional, es decir, no sabes a qué médico acudir. Cuando uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa diferente, entonces eso te produce muchísima ansiedad, hasta grandes depresiones, es que produce grandes depresiones porque la gente no sabe a qué atenerse. Entonces la asociación desde muy humildemente las apoyamos, les orientamos, les informamos que la enfermedad, pues en nuestro caso, es progresiva, pero es lenta. Tampoco es que vayamos, es una enfermedad que es progresiva, pero que es lenta, que la gente tiene mucho miedo. Cuando le toca un diario, lo primero que haces es ir a la página web, a Internet. En Internet hay que mirar también mucho qué es lo que se da lectura a Internet, ¿no? Entonces, les intentamos tranquilizar, les intentamos hacer ver que sí, que es una enfermedad que da sus problemas, pero que no quiere decir que por tener un Chiari o una seringomilia dentro de 2 años estés en silla de ruedas. No lo sabemos. No, todos los enfermos somos totalmente diferentes, en diferentes estadios, entonces no podemos adivinar lo que nos va a pasar al día de mañana. Intentamos siempre tranquilizarlos y darles herramientas para controlar esa frustración, esa ansiedad, esa depresión y ayudarles a llevarlo lo mejor posible. Baudi, ¿qué estamos necesitando en las asociaciones que ayudan a las familias y a los propios enfermos de enfermedades raras, afectados con enfermedades de las denominadas raras?
qué se necesita en esas asociaciones y qué se necesita en el mundo de las enfermedades raras para que algo de esto que estamos comentando cambie. Bueno, voy a hacer dos apartados. Lo que necesitamos las asociaciones es más ayuda económica para poder continuar, para poder dar ese apoyo con humildad, como dice la compañera, pero necesitamos algo más de ayuda económica. Luego, las familias en sus casas también nos necesitan. Cuando ya llega el momento en que la persona ya no se mueve y ya no puede hacer nada por sí, necesita 24 horas a alguien, es decir, un asistente personal. La familia no se lo puede pagar, no puedes pagarte 24 horas a alguien que te atienda. Sí que puedes pagar algo de respiro, y nosotros tenemos desde Madrid unos programas de respiro familiar pero claro, es 1 o 2 horas. Pero es la familia, las mujeres, las que tiran de sus hijos, las que no duermen por las noches porque hay que dar cambios posturales, las que tienen que estar pendientes del sonido de su respiración, las que casi no van ni a la peluquería ni salen porque es que se aíslan con su hijo o con su hija. Entonces, esta es la vida que nosotros vemos que llevan algunas familias en sus casas, y con lo cual se necesita que doten a las familias de un apoyo económico para que puedan pagar como respiro familiar un tiempo a esas madres y a esos padres que están las 24 horas del día al lado de la cama de su hija o de su hijo. Eso para empezar. Y las asociaciones para seguir estando, porque es importante que sigamos estando. También necesitamos apoyo económico para ir a visitar a estas familias, para darles apoyo, para que están por toda Asturias. Estas familias no están solo en Gijón al lado de la asociación, están distribuidas por zonas de Asturias que tienes que coger el coche e ir a verlas y conocer cómo viven su día a día, y incluso darles no el apoyo moral, sino la ayuda económica o tramitar ayuda económica. Carlos. Sí, la verdad es que se escuchan aquí unas cosas que da pena que en este país donde vivimos, en este siglo XXI ya, tengan que estar así los enfermos. Pero bueno, como siempre, la mujer cargando con una cosa más, ¿eh? Y en nuestra asociación te diría que nosotros, más que ayudas económicas, necesitamos sobre todo en este momento que la gente se asocie, que los afectados se asocien. En nuestro caso particular es un poco específico, afecta sobre todo a gente mayor. Entonces, por estar dentro de ese nicho de gente que ya está en la tercera parte de su vida, por lo menos, hay muy pocos asociados, y eso nos causa muchos problemas, ¿eh? Nos causa muchos problemas porque además, como hemos insistido ya varias veces, esa parte de apoyo personal de las personas entre ellas, pues es fundamental que haya número de asociados para que se pueda producir. Entonces, en la miastenia lo que falta es que los miasténicos se asocien. ¿Y cómo pueden hacer los enfermos, los afectados de miastenia para hacerse socios y acercarse a la Asociación de Afectados por Miastenia Gravis? Pues mira, es bastante fácil. Bueno, en todas estas épocas de las fechas del Día de la Miastenia o de las enfermedades raras, solemos tener en todos los hospitales de la región, solemos tener mesas de información. Pero además nosotros, por ejemplo, tenemos una página en Facebook que cualquiera puede entrar, es abierta, libre, y ahí hay todo tipo de información de la asociación y de la enfermedad. Baudí, ¿cómo hacemos para acercarnos a la Asociación de Enfermos Neuromusculares? Sí, también existe una página que metiéndose en Asempa también ves dónde estamos, ves lo que hacemos, y es una forma también de ponerse en contacto. Pero nosotros hemos pedido que también los médicos saben dónde estamos, y en algunos casos hay personas que van a la asociación que los ha derivado su neurólogo. Es decir, que un profesional que ya sabe el diagnóstico que tiene, la vida que le espera, y que puede necesitar este apoyo de estar con otros que son como él, su enfermedad es como la que él tiene, y eso es importante. Yo, para mí, fue una de las cosas que mejor he hecho a lo largo de mi vida. Me apoyó mi marido.
en esto. Me dijo, sería conveniente que conocieras a otras personas que estuvieran como tú. Y yo, para mí, fue una de las mejores ideas que he tenido, que me dieron en casa. Dulce, para terminar, ¿qué se está necesitando en las asociaciones principalmente? Bueno, se necesita, lo primero, investigación. La investigación es nuestra esperanza. El lema lo dice, ¿no? Se necesita investigación. Y se necesita que la administración, vuelvo a recalcar lo mismo, se involucre, trabaje, nos ayude, nos apoye y que vea nuestras necesidades y las las cosas cambien. Porque voy a decir una cosa que es muy fuerte lo que voy a decir, y más para decirlo públicamente, pero soy de las personas que no me suelo callar las cosas. Yo creo que hay enfermedades de primera y de segunda, y yo creo que nosotros estamos con las de segunda. No tenemos un diagnóstico, no tenemos tratamiento, no tenemos profesionales ni tratamientos multidisciplinares. Nos faltan y muchas cosas que me quedan sin enumerar, porque uno de los problemas que tengo yo, que soy afectada, tengo problemas cognitivos y a veces me cuesta expresarme o me queda en blanco, y seguro que me están quedando muchísimas cosas, por decir, pero sigo creyendo firmemente que somos afectados, somos enfermos de segunda. Es Dulce González, presidenta de la asociación Chiari y Siringomielia del Principado de Asturias. También nos ha acompañado Baudi Fernández, portavoz de ASEMPA, y Carlos Velázquez Duro, socio y vocal de la Asociación de Afectados por Miastenia Gravis. A todos muchísimas gracias, y ojalá que este día y estas palabras, bueno, pues lleguen donde deben llegar, y que la investigación pues reciba la inversión que se necesita y que es de justicia exigir y reclamar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. La radio es información.